Saludos a todos. Hoy les voy a hablar del régimen simplificado de confianza, RCC. El tema entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022 con las nuevas reformas fiscales que se encuentran en el paquete económico para ese año. Y tiene la exposición de motivos que facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para los contribuyentes. Y dos, que, que no tengan la asesoría o gestiones con otras personas, que los contribuyentes se puedan autodeterminar. Estas dos situaciones o exposición de motivo va a traer grandes controversias, pero quiero hablarles de las características que va a tener este régimen simplificado de confianza, que va a entrar en vigor y que va a provocar la desaparición del régimen de incorporación fiscal. Entonces desaparece el artículo 111 y 112, que era derogado a partir del 2022. Hablando de las características del régimen simplificado de confianza, puedo decir que, que se fundamenta en los artículos 113E, 113F, 113G, 113H, 113I, 113J, que corresponde a la sección 4 del capítulo 2 del título 4. Esto se va a agregar este régimen a partir del 2022 en la ley del impuesto sobre la renta. Siguiente característica. Está dirigido exclusivo a personas físicas con actividades empresariales, profesionales y otorgan el uso o goce temporal de bienes. ¿Qué significa esto? Que nada más va a ser exclusiva para personas físicas. Se han comentado que también va influido para personas morales. Este es régimen simplificado de confianza, ya, primer punto, para personas físicas. Y con actividades empresariales y profesionales. Bueno, las actividades profesionales anteriormente no podían entrar al régimen de incorporación fiscal porque decía como requisitos que no, si tienen título profesional, no pueden entrar al RIF. Ya nosotros como profesionistas podemos entrar a este régimen, pero debemos tomar la opción de elegirlo. Y también los que rentan o tienen arrendamiento de bienes, ya sean muebles o inmuebles. Entonces, este régimen va a estar para actividades especiales, profesionales y arrendamiento. Va a ser un gran universo más de contribuyentes, más amplio, que incluye el régimen de incorporación fiscal. Que en el ejercicio inmediato anterior no haya excedido a 3.500.000. Eso es también una gran cantidad. Los clientes se elevan a una gran cantidad de, de fondos, porque antes el RIF era hasta un tope de 2 millones. Este régimen se implicó de confianza, eleva 3.500.000. O sea, va a haber mayor cantidad de contribuyentes que puedan ingresar a este régimen. Y es una cantidad muy buena para pertenecer a este sistema de nuevo régimen. No será aplicable para este régimen. ¿A quién no se aplica? Vamos a ver a quién no se aplica. A los que excedan de los ingresos de 3.500.000 pesos. Que exceden de esa cantidad ya no puedan pertenecer. Si estaban dentro del régimen simplificado de confianza y se exceden los ingresos, tienen que emigrar a otro régimen, ¿sí? Y tienen que solicitarlo a través de la plataforma o aplicativo del SAT. Sí. Si no solicitan su inscripción y mantenerlo actualizado, sí, hay que mantener su inscripción y mantenerlo actualizado. Si no lo solicitan, entonces no perteneces a este régimen. Esto significa que, que a partir del 2022, los contribuyentes que pertenezcan a RIP, que pertenezcan a actividades empresariales y profesionales, o que pertenezcan al arrendamiento de bienes o inmuebles, podrán hacer su cambio solicitándolo. Se tiene también la idea de que la autoridad lo va a hacer de manera automática, pero con este artículo 113, que es fracción 1, nos dice que el contribuyente deberá solicitarlo y mantenerlo. Si no lo solicita, no vas a pertenecer a este régimen.
no contar con e-firma y buzón tributario activo. En el artículo 300, que fracción 2, todas las personas físicas que pertenezcan a este régimen deben tener su firma electrónica y su buzón tributario. Si no la cuentan con firma y buzón tributario activo, no perteneces a este régimen. Pero hay una disyuntiva. Últimamente se están activando las citas para las firmas electrónicas porque tenemos un gran problema de que las citas por la pandemia no había, no podían realizarse citas. Esperamos que para el 2022 ya haya más citas para que podamos tramitar firmas electrónicas. Ya se están haciendo gestiones para ello, los institutos de profesionistas, los colegios o asociaciones también de otros colegios para que, para que apoyen a las autoridades fiscales a que haya citas para que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales. Si no contamos con comprobantes fiscales por Internet, por la totalidad de sus ingresos, no pertenecemos a este régimen. Entonces tenemos que tener comprobantes fiscales, todos los comprobantes en su totalidad de sus ingresos, ¿sí? O sea, si hay personas que nos piden factura o comprobantes fiscales o nos piden factura global, hay que hacerlas por todos los comprobantes. Y nos dice el artículo 113, fracción 3. Hay que expedir todos los comprobantes por el cual podamos tener los ingresos. También dice que debemos de contar con los comprobantes globales o las facturas globales. Esas facturas globales eh, deben ser al público en general y de acuerdo a las reglas de carácter general. Todavía no sabemos cómo se va a realizar esa factura. En el RIP, las facturas globales estaban subsidiadas del IVA hasta 300,000 pesos que habían tenido ingresos en el ejercicio anterior. No estaban exentos de IVA. Y aparte, no había necesidad de desglosar el IVA tampoco. Y los que estaban excedidos de 300,000, se pagaba una tasa de IVA que va del 2 al 8%. En ese régimen no sabemos cómo lo va a establecer las reglas de carácter general. Entonces, si se emite IVA de esos porcentajes, o hay subsidio de no pagar IVA, o de pagar IVA, forzosamente tenemos que tener los comprobantes de gastos, porque nos dice que este régimen, que se paga nada más el impuesto sobre los ingresos, pero si se va a pagar impuestos sobre el IVA, tenemos que tener forzosamente los comprobantes de gastos para poder llevar el control del cumplimiento de las obligaciones por el impuesto al valor agregado. Entonces, eso también es importante esclarecer cómo va a quedar la factura global mediante reglas de carácter general. Seguimos con las características. En las mismas características del régimen simplificado de confianza, dice que se deben presentar pagos mensuales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Lo establece el artículo 113E y 113H, fracción sexta. Pero hay una disyuntiva y una controversia. La controversia es que dice que se van a establecer pagos mensuales. Otros dicen que se van a establecer pagos mensuales definitivos o pagos mensuales provisionales. Por lo tanto, nos da a entender que puede haber un amparo por parte de los contribuyentes para no presentar declaraciones anuales. Sin embargo, existe una tabla anual para presentar declaración anual y existe la obligación de presentar la declaración anual, pero con esta situación que dice pago mensual, no te define claramente. Puede existir una laguna de ley. Debe establecer el legislador si es pago mensual definitivo o es pago mensual provisional. Se dice que se debe presentar declaración anual en el mes de abril del año siguiente que corresponda a la declaración artículo 113, fracción séptima. Eso también nos da a entender que tenemos que presentar obligación para los que van a estar en el régimen simplificado de confianza, ¿sí? Pero nada más es aclarar los pagos mensuales para que quede bien claro que si se presentan pagos mensuales provisionales, entonces se presenta declaración anual.
Otras obligaciones que establece el artículo 113H. Debe encontrarse activo en el Registro Federal de Contribuyentes. Debe estar activo, debe estar presente ahí y activo. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o en la opinión de cumplimiento. ¿Sí? Hay que estar al corriente. No realizar operaciones simuladas. ¿Sí? Ya hay RIP, se dice que RIP se prestaba mucho para hacer operaciones simuladas o emitir facturas falsas. Entonces, es buscar que este régimen no caiga en esa situación. El régimen de incorporación fiscal es un régimen que hasta ahorita ha dado buenos resultados. Se aplica muy bien a través del aplicativo de mis cuentas. Esperamos que este régimen simplificado de confianza sea un buen régimen que no simule operaciones y que vaya con el objetivo que persigue, que es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Se va a calcular el impuesto del pago mensual aplicando la siguiente tabla, ¿sí? Artículo 113F. Y la tabla se aplica sobre los ingresos, sin considerar el IVA al valor agregado, que va de 25,000 hasta 3,500,000. Y serán las tasas del 1%, 1.10, 1.5, 2 y 2.5, sin deducción alguna. ¿Sí? No se van a considerar las deducciones. Se aplica estos porcentajes sobre los ingresos. Esto da pie a que se facilite el cumplimiento de las obligaciones para efectos del ICR, ¿sí? Porque no hay necesidad de deducir ningún gasto. Sin embargo, como lo comenté anterior, en el IVA y el cálculo del IVA se tiene que determinar los gastos y tener los gastos para poder pagar y determinar el cálculo del IVA. ¿Sí? Forzosamente se hace un poquito más complicada la operación al momento de realizar los cálculos del IVA. Para efectos del ICR, creo que está sencillo. Y se va a aplicar otras características del régimen simplificado de confianza, es que también se va a calcular el pago para declaración anual aplicando la siguiente tabla. Es muy probable que se ajuste los pagos que hacen mensuales a este cálculo anual. Si se tienen ingresos de 300,000, pues es 1% y está muy excelente, un impuesto muy bajito para tener 300,000. Si tienes un ingreso de 600,000, pues vas a pagar 1.10, un impuesto demasiado bajo. Hasta 1,000,000, 1.50. Hasta 2,000,000, 2%, y hasta 3,000,000, 2.50. El impuesto va a ser muy bajo y se aplica únicamente sobre los ingresos cobrados. Eso significa que va a ser sobre flujo nada más, ingresos cobrados, y sin considerar el IVA. Y mis puntos de vista. Hablando de mis puntos de vista, puedo decir que, que derogar, que derogar el régimen de incorporación fiscal va a repercutir enormemente, ¿sí? Va a repercutir enormemente, porque este régimen de incorporación fiscal está en todo lo ancho de toda la República, para todos aquellos negocios pequeños como las ferreterías, las farmacias, las tiendas de abarrote, las zapaterías, y todos aquellos que venden al público en general y que usan terminales puntos de venta. También se encuentran en las tiendas departamentales, se encuentran en las avenidas, que generan una gran riqueza en el país y generan una fuente de empleo. Desaparecerlo va a traer una gran controversia, ¿sí? Y aparecer el nuevo régimen simplificado, espero que mejore. Esperemos, pero no se va a dar de la noche a la mañana. Los contribuyentes no se van a dar de alta o van a solicitar a su RFC al régimen simplificado de confianza. Es muy probable que la autoridad en el 2020 siga dando
prórrogas para que se inscriban y generando presión para que se pertenezcan a este régimen simplificado de confianza. El RIP actualmente está vigente en este 2021, no deja de ser un régimen sencillo, simplificado, que todos lo hemos entendido, que nació en el 2014 y que se va reduciendo, tiene un subsidio del impuesto del 100% y que se va reduciendo un 10% cada año, hasta que al final se incorporan los impuestos normales. Entonces, desde el 2014 hasta ese subsidio que se llega al 100%, de ese 100%, reduciendo un 10%, que termina en el 2024. Entonces no hemos llegado, no ha cumplido el régimen de incorporación fiscal en la incorporación del subsidio total. ¿Y qué va a pasar con el aplicativo de mis cuentas dentro de la página del SAT? Pues también va a ser otra gran controversia. Si se sigue aplicando a mis cuentas para este nuevo régimen o desaparece o se modifica. Se tiene que especificar todos esos puntos de vista. Entonces, en verdad, estos regímenes, como generan tanta riqueza en el país, sí va a tener fuertes controversias. Otra de las grandes controversias que yo puedo especificar es que son las asesorías y las gestorías. La exposición de motivos evita que los contribuyentes ya no tengan asesores, ni gestores, ni contadores. Sin embargo, sin embargo, es muy importante que siempre la profesión, como los institutos de contadores, los colegios de profesionistas, los despachos contables, las asociaciones civiles de administradores y contables, se reinventen constantemente, porque aún así ha salido tantas aplicaciones o tantos regímenes que el contribuyente siempre necesita del profesionista y del gestor. Entonces, solamente es que la profesión se reinvente. He aprendido que todavía hasta la fecha, muchos contribuyentes no pueden hacer una factura CFDI a través de los sistemas actuales. Se les complica. Un sistema simplificado de confianza todavía tiene mayor procesos y mayor complicación que una factura CFDI. Entonces, se va a requerir mucho, todavía más del profesionista y del contador para asesoría a todo uno de sus contribuyentes o de sus clientes. También hay que analizar muy bien cómo va a quedar la factura global. La factura global debe quedar mediante reglas de carácter general. Si el IVA se va a desglosar o no se va a desglosar, si va a haber subsidio para las facturas globales, si va a haber una cantidad tope de ingresos para subsidiarla, o debe quedar bien claro, debe especificarse que aún todavía no se especifica. Y que se dice que es un régimen simplificado, que se establece para los ingresos, sí, está bien, es para los ingresos del ICR, solamente para el ICR, y está muy bien, tan bajo los impuestos. El detalle es que aún se complica la operación cuando queremos calcular el IVA. El IVA forzosamente nos obliga a tener los gastos y comprobar nuestros comprobantes como nos dice la ley. Comprobar nuestros comprobantes tanto de ingresos como de gastos para el cálculo del IVA. Aparte, no solamente lo determinan sobre los ingresos y egresos, sobre los ingresos cobrados, el IVA, sobre el flujo. Eso es lo que quiere decir, que lo va a determinar sobre el flujo. Y va a ver cómo se va a determinar el IVA acreditable cuando hay operaciones o facturas globales. Entonces, sí tiene una gran controversia que va a tener este sistema. Y por último, también hay que ver cómo va a quedar el explicativo de mis cuentas y si va a haber una contabilidad especial para ello en mis cuentas para este tipo de régimen. Así que les dejo toda esta información para que se analice y muchas gracias por todo. Nos vemos luego.